que veníamos revisando el concepto de siembra petrolera. Es un concepto que surgió casi al calor del siglo XX prácticamente, ¿no? La década de los 30 por allí. Dicen que fue Alberto Adriani, un economista, pensador de una fracción de la burguesía venezolana que comenzaba a visualizar la necesidad de un desarrollo económico dentro del capitalismo, pero lo visualizaba. Y lanzó esta idea Arturo Uslar Pietri, quien en su época también trataba de expresar las ideas de un sector de la burguesía venezolana que aspiraba al desarrollo industrial del país. Lanzó su famoso editorial, donde explica el concepto de la siembra del petróleo. Y luego más adelante, ese concepto, esa idea la toman diversos intelectuales en el siglo XX venezolano. Juan Pablo Pérez Alfonso, uno de ellos, que es el que explica, fundador de la OPEP. Dice Juan Pablo Pérez Alfonso, Eulogio: se conocen ya las medidas adoptadas por los países avanzados, los mayores consumidores, tendientes a moderar sus consumos, como es lógico. 1976. Más todavía, como se ha informado y es explicable, tomarán a la vez medidas para protegerse de las posibles chifladuras o aberraciones de los países exportadores de petróleo. Cada día que pasa se hace más evidente que país exportador de petróleo es país atrasado en todos los sentidos. 1976. Los modelos petroleros que impusieron las transnacionales en todos los países petroleros los llevaron a convertirlos en factorías petroleras que abandonaron sus culturas autóctonas de producción, de diversificación como Venezuela, y los convirtieron en países dependientes de un solo producto bajo el dominio y el control de las transnacionales petroleras, llamadas en la antigüedad principios del siglo XX y durante el transcurso del siglo XX, si mal no me equivoco, las 7 hermanas. Eran 7. Las 7 hermanas perversas, porque armaron guerras, saquearon países, destrozaron pueblos. Sigue Pérez Alfonso. Venezuela, por haber ocupado desde 1928 hasta hace muy poco, dice él, 76, la posición lamentable, dice Pérez Alfonso, lamentable, de mayor exportador mundial de petróleo, es por ello, entre negrillas le pone, el país ejemplo de los daños causados por las divisas provenientes de una exportación de riqueza no ganada. La reciente explosiva bonanza petrolera, del boom petrolero de los 70, se refería a él, condujo a examinar internacionalmente el caso Venezuela como país ejemplo de los efectos reales internos de la comentada bonanza. Nuevos economistas y políticos van comprendiendo la tesis de la indigestión económica o inundación de capital. Así lo calificaban en su momento. Indigestión económica o inundación de capital. Que desde hace tiempo he intentado hacer llegar a los venezolanos para destacar a la vez lo imposible de la siembra del petróleo. Quiere decir que Pérez Alfonso, en su momento, bueno, seguramente con mucha amargura, decía que habría tratado de explicar a los venezolanos cómo esta indigestión, nosotros en lenguaje bolivariano y chavista diríamos, la indigestión de la burguesía parasitaria que destruyó nuestro país como país productivo, que nunca lo construyó como tal, hizo imposible la siembra del petróleo. Por eso no es cualquier cosa estar, profesor Aristóbulo, compañero Eulogio del Pino, compañeros y compañeras,
conmemorando hoy 10 años del plan Siembra Petrolera, porque el comandante Chávez tomó el concepto de Alberto Adriani, de Arturo Ullar Pietri, de Pérez Alfonso, de Salvador de la Plaza, lo planificó, lo accionó y hoy podemos decir misión cumplida en la primera fase de 10 años del plan de Siembra Petrolera. Comandante Chávez plantó una estrategia, un concepto estratégico. Primero, recuperar la riqueza petrolera, nacionalizar verdaderamente las riquezas energéticas venezolanas, y así lo logró. En el año 2005 nacionalizó definitivamente el petróleo y el gas, que ahora sí es de los venezolanos. Es lo primero. Segundo, establecer nuevas leyes impositivas, como ustedes lo han estudiado en el taller que han hecho. Nuevas leyes para verdaderamente cobrar lo que es justo y necesario para el desarrollo del país. Y dejar de regalar el petróleo, como lo hizo esta oligarquía durante un siglo entero, a las transnacionales petroleras. Segundo paso. Tercer paso, visualizar el desarrollo integral, aguas abajo, de toda la industria petrolera, petroquímica, gasífera. Cuarto paso, por primera vez en la historia, poner los recursos, ¿cómo lo podríamos decir en lenguaje de Pérez Alfonso? Los gigantescos recursos que ingresan al país y han ingresado por divisas, por dólares petroleros, ponerlos por primera vez en la historia de 100 años de país petrolero al servicio del desarrollo del pueblo venezolano. Y el petróleo por primera vez se transformó en vivienda, en educación, en salud, en alimentación, en trenes, en metroscables, en metro, en vida, por primera vez en la vida. El petróleo por primera vez se transformó. Y el comandante Chávez tomó, también de Pérez Alfonso, tomó las banderas internacionales de fortalecimiento de la OPEP. Porque sí, hay que decir que Pérez Alfonso hizo las grandes alertas hacia acá, también logró un milagro: articular la estrategia victoriosa y exitosa que dio como nacimiento a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y Venezuela se siente orgulloso de ser miembro fundador y de ser miembro fundamental de la OPEP. Todo esto hay que, digamos, sumarlo como agregado patrimonial de esta conmemoración, de esta celebración de los 10 años del plan de Siembra Petrolera.